Patricio y Darwin tienen bastante en común. Si analizamos a los personajes, verán, actúan con ingenuidad y una visión bastante sencilla del propio mundo. Sirven principalmente como fuente del humor, aportando momentos tan absurdos y situaciones muy ridículas. Pero ponernos a pensar, ¿por qué con el paso del tiempo Patricio se volvió odiado? En vez de Darwin, que hasta la fecha es bastante querido. A petición de ustedes, pueden dejarme sus próximos versos en los comentarios. Darwin es un personaje que destaca por su inocencia y bondad genuina, porque desde el comienzo se muestra como alguien que actúa con el corazón, siempre dispuesto a ayudar y comprender a los demás sin esperar nada en cambio. Es una forma sincera de ser lo que hace especial y hacerte querer, ya que transmite una calidez que conecta con quienes lo rodean. Es una cualidad que lo convierte en una figura noble dentro de su historia, alguien que no busca dañar ni aprovecharse de nadie. Además, posee una lealtad incondicional. Esto quiere decir que lo mantiene siempre al lado de Gumball, incluso en los momentos bastante complicados o cuando este toma decisiones cuestionables. Él no abandona a su amigo, sino que lo acompaña y lo apoya, demostrando que su amistad no depende de las circunstancias. Es una condición, es una de sus características más valoradas. Demuestra que es alguien en quien se puede confiar plenamente. Su propia personalidad es muy alegre y optimista, no lo podemos negar, ya que es otro de sus grandes atractivos. Sin importar qué tan absurdas o difíciles sean las situaciones, encuentra la manera de mantener una sonrisa y buscar el lado positivo de las cosas. Esta actitud no solo le da fuerza a él, sino que también contagia esa energía a quienes están a su alrededor, haciendo que todo parezca un poco más sencillo y menos pesado. Y por último, su humor ingenioso y también carismático añade un toque emocional y especial a su forma de ser. Su manera de ver al mundo, a veces simple y hasta un poco ilógica, genera momentos cómicos que resultan encantadores y naturales. No recurre a las burlas ni a ofender, sino que provoca risas con sinceridad y ser alguien que lo convierte en un personaje muy memorable y que aporta algo único en cada escena. Además, es de esos personajes que dejan huella por la forma que se relacionan con el mundo que lo rodea. Aunque puede ser alguien frágil, sabe adaptarse a las situaciones nuevas con una sorpresa de facilidad. No se deja vencer por lo desconocido, en cambio busca la manera de ajustarse y encontrar soluciones creativas, incluso cuando las cosas se complican. Esta capacidad para improvisar y salir adelante lo convierte con alguien lleno de recursos que no necesita ser el más fuerte para ser importante. Siempre busca lo mejor para quienes lo rodean, incluso si eso significa renunciar a lo que él mismo quiere, y esto lo hemos visto en bastantes momentos. Esto lo hace especial porque demuestra que su felicidad no depende solo de lo que recibe, sino también lo que es capaz de dar. Otro aspecto que se le hace destacar es la capacidad de unir a otros. Tiene esa habilidad de ser un puente entre los demás personajes, que de otro modo podrían chocar por sus diferencias. Gracias a él, los grupos encuentran un punto medio y los conflictos se vuelven más fáciles de resolver. Es un conjunto de su ingenio, bondad y capacidad de conexión que lo convierten en alguien que no necesita ser el centro de atención para ser querido, para nada. Simplemente cuando él necesita hacer el chiste o destacar, simplemente está ahí. Es de esos personajes que sin hacer mucho terminan siendo esenciales para que la historia siga avanzando y para que los demás encuentren un motivo para seguir adelante. Ahora con Patricio comienza siendo un personaje tonto y torpe, alguien que a pesar de sus errores transmitía cierta ternura por su simpleza. Esa torpeza original lo hacía divertido porque no había malicia en sus acciones, y su relación con Bob Esponja mostraba una amistad sincera, aunque imperfecta. Pero con el paso del tiempo, esa torpeza se volvió más exagerada y dejó de ser inocente. Ahora, en lugar de actuar por ignorancia o confusión, muchas veces actúa de manera que parece malintencionada, llegando a mostrar actitudes egoístas y en ocasiones muy crueles. En algunos episodios se le ha visto tratar mal a su mejor amigo, Bob Esponja, siendo grosero y poco empático, sin que exista una verdadera razón. Hay momentos donde no solo se burla de él, sino que también se aprovecha de su amabilidad para sacar algún beneficio propio. Esta transformación en su forma de actuar hizo que muchos notaran una diferencia marcada en el personaje que solía ser y en el que se ha mostrado más recientemente. Además, suele tomar decisiones que afectan a quienes lo rodean, sin detenerse a pesar de las consecuencias. Cuando actúa únicamente pensando en su propio beneficio, da la impresión de lo que no le importa lastimar a otros, incluso si esos otros son sus amigos más cercanos. Lo que antes era una torpeza inocente se ha convertido en un comportamiento que rayan en la insensibilidad. Eso quiere decir que algo lo que han alejado de la imagen, lo que comenzó desde el inicio. Algo bastante interesante, ya que en sus primeras apariciones, Patricio se caracterizaba por su humor inocente y torpe. Su ingenuidad lo hacía súper gracioso sin ser hiriente, y sus errores se
sentían genuinos, pero con el tiempo su comedia se volvió más forzada y agresiva, inclinándose hacia las burlas muy pesadas, actitudes que afectan a sus propios amigos. Este cambio hizo que su humor pasara de ser interesante a resultar bastante molesto para algunos, ya que la pereza siempre fue una de sus marcas, pero antes era un rasgo que generaba interesante o daba cierta risa, porque se combinaba con su lealtad y momentos de ingenuidad y útil. En temporadas recientes, su pereza se volvió exageradamente irritante, por el que la razón es que acompañada a exigencias sin sentido y cero disposición para aportar. En lugar de aportar comedia ligera, esta actitud lo convierte en un personaje que a veces frena el desarrollo de la historia. Mientras otros personajes de la serie como Bob Esponja, incluso Calamardo, han mostrado momentos de evolución, empatía o aprendizajes interesantes, Patricio se ha mantenido estancado. Esta falta de progreso hace que su personaje parezca cada vez más plana y exagerada, lo que lo lleva a que algunos lo perciban como un simple recurso para la propia historia. Otro factor que generó rechazo es que la evolución de la serie, Patricio ha mostrado comportamientos egoístas crueles, disfrazados de ser un personaje tonto, ya no solo un amigo, en ocasiones actúa sin consideración por los sentimientos de momentos en Bob Esponja o los demás, algo que se siente incoherente con su versión más antigua, ya que en un comienzo era un complemento interesante y perfecto, me atrevo a decir. Aparecía en momentos clave y añadía ese humor, sin opacar la trama. Ahora a veces se convierte en el centro del humor por repetición con chistes que giran alrededor de su estupidez, lo que desgasta su impacto y genera cansancio con los personajes, incluso la propia audiencia. Ahora Darwin es uno de esos personajes que logran quedarse en la memoria de muchas personas, porque es su manera tan única de ser. Aunque en ocasiones puede parecer ingenuo o algo despistado, él demuestra una gran capacidad de aprendizaje y crecimiento. Cada situación que vive le enseña algo nuevo y no teme cambiar o adaptarse cuando es necesario. Obviamente esto lo convierte en un personaje que evoluciona y que no se queda estancado para nada, sino que va aprendiendo a enfrentar los retos que le presentan en su vida, ya que realmente en los episodios de Gumball, Dios mío, es súper random. Otro aspecto que lo hace muy especial es cómo se expresa, y no podemos negar su diseño, acompañado de gestos que son interesantes, despiertan obviamente simpatía casi de inmediato. Tiene una manera de transmitir emociones que resulta fácil de entender para cualquier persona sin importar la edad. Además, destaca por su empatía y sensibilidad emocional. Él se preocupa por las personas que quiere, en serio, lo hace mucho. Siempre está ahí para sus amigos y su familia, sin importar lo que ocurra a su alrededor. Cuando alguien necesita apoyo, él no duda en ofrecerlo, en especial a su mejor amigo, Gumball, demostrando que su amistad no depende de las circunstancias. Esta manera de actuar lo convierte en alguien en quien más se puede confiar plenamente, que nunca abandona a quienes considera importantes. Además de ser fiel, transmite una alegría contagiosa que cambia por completo el ambiente en el que se encuentra, su forma de ver la vida positiva y sencilla. Gracias a estas cualidades, no solo se ha visto como un buen compañero, sino como alguien que lo hace la vida más ligera y agradable. Es esa capacidad para apoyar a los suyos y mantener ese espíritu alegre marca la diferencia en cada situación que enfrenta junto a sus amigos. Tomando en cuenta que destaca que está pendiente de ellos y su familia, no debe mostrar lo que siente lejos de esa sensibilidad con una debilidad, lo convierte en una de sus mayores fortalezas. Es esa sensibilidad emocional que no solo lo hace un gran compañero, sino que también un personaje que enseña a valorar empatía e importancia de cuidar a los demás. Ahora con Patricio es ese personaje que comenzó siendo muy querido, pero con el paso del tiempo o evolución que muchos consideran negativa al inicio, su simplicidad y humor ligero lo hacían un compañero interesante, alguien con quien cualquiera quería compartir una aventura bajo el mar. Pero con el tiempo lamentablemente evolucionó y se convirtió en actos que muestran irresponsabilidad y consecuencias muy destructivas, ya que en episodios como la invasión de las medusas, Patricio libera una horda de medusas sin pensar en los daños que podría causar, demostrando que su falta de reflexión puede afectar gravemente a quienes lo rodean. Lo que antes era divertido por su ingenuidad, ahora se percibe como su comportamiento peligroso e imprudente, reflejando cómo la exageración de su torpeza se ha convertido en un recurso de humor que puede resultar irritante. A esto se le puede sumar su falta de empatía y consideración, ya que en varias situaciones ha quedado claro que Patricio no siempre comprende ni se preocupa por el impacto de sus acciones en los demás. En la gran invasión de la medusa se muestra indiferente al sufrimiento
sufrimiento de las criaturas que encuentra. Actúa de manera que puede resultar hasta cruel. Estas características no solo afectan a los personajes de la serie, sino que también genera un contraste con la versión original del personaje, donde su torpeza era inofensiva y su humor se percibía genuino y ligero. Además, su falta de empatía impacta especialmente su relación con Bob Esponja, ya que a veces lo trata de manera muy mala o incluso hiriente, lo que altera la dinámica de amistad que antes parecía bastante ser sólida. Otro rasgo que me atrevo a decir es que ha contribuido a que muchos lo critiquen en su comportamiento egoísta y manipulador, ya que no duda en anteponer sus intereses a los de sus amigos, utilizando cualquier oportunidad para beneficiarse sin considerar el daño que podría causar. En él el genio incluso se hace pasar por alguien con habilidades especiales para conseguir lo que desea, mostrando que su astucia muchas veces tiene fines personales y no busca el bien común. Es una inclinación hacia la manipulación, refuerza con ese carácter egoísta y genera conflictos dentro de su grupo, afectando su capacidad de ser un compañero confiable. Además, su evolución también muestra un cambio de personalidad que se aleja de su versión original. La exageración de sus rasgos negativos, como la pereza extrema o la torpeza intencionada, hace que el personaje pierda parte del encanto que lo hacía adorable. Mientras que antes sus acciones eran interpretadas como inocentes y cómicas, ahora muchas veces resultan repetitivas y frustrantes. Es un contraste entre la versión inicial y la actual, afectando la percepción de su rol dentro de la serie, destacando la diferencia entre un humor ligero y uno que pueda sentirse a fuerza de irritante. Finalmente, estos cambios no solo impactan en su historia y la interacción con otros personajes, sino la relación con la propia audiencia. La combinación de responsabilidad, egoísmo, manipulación y la falta de empatía que generó que algunos lo vean como un personaje negativo o molesto, mientras que otros todavía disfruten de sus momentos cómicos. La exageración de sus defectos, aunque útil para ciertas tramas, limita la evolución y lo hace que el personaje quede atrapado en un ciclo de comportamientos tan repetitivos, lejos del equilibrio que alguna vez fue. Pero dime, ¿qué piensas tú de estos personajes? Te invito a que veas más de mis videos, sé que te podrían encantar.